Hola, ¿qué tal? Espero que donde quiera que estén se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión traigo un video muy importante y siento que es un tema del cual no se habla. Y hoy vamos a hablar sobre la teología de la prosperidad, pero en una nueva perspectiva. Generalmente se habla de la doctrina de la prosperidad em, relacionándola con predicadores contemporáneos como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn y los que ustedes puedan imaginarse. Y ya sabemos que esas personas predican un evangelio que es de la prosperidad. Sin embargo, hay un error acá y creo que la mayoría de las páginas lamentablemente desinforman. Y es que creen que el origen de la teología de la prosperidad está en el pentecostalismo o el neopentecostalismo. Sin embargo, les va a sorprender que en realidad no es con el pentecostalismo que inicia esa doctrina. Tenemos que remontarnos mucho más atrás en historia. Así que vamos a hacer hoy un viaje hacia el siglo XVI con la Reforma Protestante y vamos a averiguar los antecedentes, los orígenes de la teología de la prosperidad. Yo les invito a que juntos veamos de dónde salió esto, para que en honor a la verdad hablemos de este tema. También para que tengamos un nuevo conocimiento acerca de estas cosas que son muy importantes. Así que vamos a la Reforma Protestante en 1517. Ya sabemos lo que sucede. No voy a ahondar sobre qué es la Reforma Protestante ni nada por el estilo. Si alguien quisiera que tocara ese tema por separado, me lo puede pedir en los comentarios y con gusto elaboro un video al respecto o de cualquier temática que ustedes quieran. Pero concentrándonos en el tema de hoy, vamos a leer mucho documentos, libros y vamos a hablar sobre los antecedentes de esto. Y lo primero es la perspectiva católica sobre el trabajo. Para los católicos en ese entonces, de la época medieval, el trabajo era una maldición, producto del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, ellos miraban mucho lo que es la vida vocacional dedicada a Dios y ellos vivían en los monasterios y quienes estaban llamados para el ministerio no trabajaban, no tenían un trabajo secular, por así decirlo, sino que se dedicaban únicamente a la oración, a la lectura, de modo que si vos querías servir a Dios, tenías que dedicarte solamente a eso. Y a veces iban a pedir limona y todo eso. Claro, no todos creían igual, pero esa era la tendencia. Se miraba el trabajo como una maldición, como de una forma negativa. Ahora, una de las cosas que va a hacer la reforma o uno de los aportes que va a traer el protestantismo es cambiar esa cosmovisión acerca del trabajo. Y los reformadores van a decir que el trabajo trae consigo autosatisfacción, realización, que el trabajo dignifica. Ese tipo de ideas que tenemos hoy en día vienen desde allí. Y vamos a citar, por ejemplo, a Max Weber. Max Weber, en este libro, que de hecho él es calvinista o era, y es el considerado como el padre de la sociología. Y en su libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo dice así, y cito, pero Lutero, según se va mezclando en las discusiones y negocios de este mundo, tiene en más estima el trabajo profesional. Siendo así, se vuelve a cada paso más clara la idea de que el ejercicio de una profesión determinada se convierte en una especie de mandato que Dios destina a cada quien, exigiéndole seguir en el estado en que se encuentra situado por designio de la divina providencia. Página 59 de Max Weber del libro que les acabo de hablar. Miren esto.
al final que dice que siendo así, se vuelve a cada paso más clara la idea de que el ejercicio de una profesión determinada se convierte en una especie de mandato que Dios destina a cada quien, exigiéndole seguir en el estado en que se encuentra situado por designio de la divina providencia. En otras palabras, si vos te encontrabas en un estado en el cual eras campesino, eras plebeyo, eras esclavo, pues la divina providencia te designó ese estado y allí tenías que permanecer. De lo contrario, desobedecías al Señor. No es casualidad que por este tipo de pensamientos Martín Lutero apoyó a la nobleza y se volvió en contra de los campesinos en la batalla de Frankenhausen en 1525, lo cual es otro tema que no nos corresponde en este momento. Pero al menos en esta cita de Max Weber podemos ver cómo va relacionando las cosas, cómo va iniciando ya ese cambio de perspectiva referente al trabajo. Ya podemos ver acá que el trabajo se ve como un mandato de Dios. Y esa es la tesis de Max Weber. Max Weber lo que dice es que el protestantismo es un antecedente del capitalismo tal como lo conocemos. Ahora bien, tengo otra cita acá y vamos a hablar sobre William Perkins. William Perkins es considerado como el arquitecto del puritanismo. Para algunos autores, no podés entender a los puritanos sin haber leído a Perkins. Su obra principal, publicada en el año 1602, es un tratado sobre las vocaciones. ¿Y qué habla allí Perkins? Él dice que nosotros, los cristianos, tenemos dos vocaciones, dos llamados, una vocación general y una vocación particular. La vocación general es aquella que tiene todo cristiano, de servir a Dios, de arrepentirse de sus pecados, de vivir en santidad. Todos tenemos ese llamado, pero además de ese, hay una vocación a la que Perkins le llama la vocación particular, la cual consiste en que Dios te da un talento, Dios te da una capacidad, te da una creatividad para que puedas ejercer un trabajo, ya sea en la agricultura, en el comercio, en lo que te puedas imaginar. Pero según Perkins, Dios a cada quien le dio la capacidad de trabajar, de emprender, de modo que todo cristiano, que toda persona tenía que trabajar, de lo contrario estaba desobedeciendo al Señor. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de esto en la sociedad de ese tiempo? Esto ya es después de Martín Lutero, porque como les dije anteriormente, no estamos hablando sobre una historia detallada sobre la reforma, sino que solamente estamos rastreando este tema. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta teoría de Perkins en la sociedad? Les voy a citar acá, en la computadora tengo esta cita que extraje de este libro. ¿Lo ven? Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, por Editorial Clip de Mario Migi. Y les voy a leer una cita interesante en la página 111. Y en la página 111 de ese libro dice: en sus ensayos sobre puritanismo y revolución, en 1958, Christopher Hill escribió que la doctrina de Perkins expresa las exigencias y los prejuicios de estas clases productivas burguesas. El puritanismo puso abiertamente en cuestión los valores morales de la sociedad noble y señorial. Pero la crisis del antiguo orden económico, ¿cuál era el antiguo orden económico? El feudalismo. Pero la crisis del antiguo orden económico y social también acrecentaba continuamente la masa de indigentes, vagabundos y mendigos.
campesinos pobres expulsados de las tierras de uso común que se habían transformado en pastos privados, sirvientes, quienes pertenecían al séquito de los gentiluomini y que estaban ahora despedidos y se colocaban en el suelo. A este creciente desorden social, los puritanos contrapusieron la disciplina laboral, pero porque consideraban la inactividad como vicio moral, les repito, pero porque consideraban la inactividad como un vicio moral, Perkins y muchos otros puritanos apoyaron la ley del Parlamento que trataba a los vagabundos como criminales y los obligaba a trabajar. Página 111. ¿Qué estamos leyendo acá? Dice que hay un antiguo orden, el cual era el feudalismo. Este antiguo orden del feudalismo despojó a muchas personas, prácticamente los esclavizó. Y muchas de estas personas quedaron sin tierras y quedaron deambulando por las calles. Ahora bien, estos que eran campesinos y que ahora se habían vuelto indigentes, vagabundos y mendigos, vinieron los puritanos con la teoría de Perkins y dijeron que estas personas eran criminales porque no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios de trabajar y por lo tanto los obligaron a trabajar. Y ahí podemos ver los trabajos forzados. De hecho, esas teorías, ¿cómo les digo? Esas teorías influyeron en algunos gobernantes. Por ejemplo, aquí en Nicaragua en el siglo XX hubo un gobernante llamado José Santos Zelaya. Y Zelaya, durante su gobierno, que fue entre 1893 a 1909, promulga una ley sobre la vagancia, que cualquier persona que estuviera de vago o de ocioso tenía que ir a la cárcel. Ahora bien, en este caso, no, porque mi intención acá no es juzgar si lo que hicieron está bien o está mal. Eso sería otro tema, no porque tenga miedo de decirlo, sino porque el tiempo se nos acabaría. Pero a mi consideración, Jesús dice cuidar de los pobres y obligar a trabajar a alguien y tratarlo como criminal por no trabajar creo que es muy exagerado. Si bien es cierto que el trabajo es un mandato de Dios, tampoco se le puede tratar como criminal a una persona así. Yo creo que por el instinto de supervivencia esa persona va a buscar cómo hacer algo. Quizás hay que ofrecerle un trabajo, una oportunidad, pero estamos hablando aquí que muchas de estas personas lo habían perdido todo por un sistema que le extrajo, por un sistema muy extractivo que era el feudalismo y que lo había dejado en la calle. Ahora bien, eso es lo que vemos acá, ese desarrollo con Perkins y los puritanos. Ya toda persona tenía que trabajar. Ahora, luego, en los países calvinistas se empieza a hablar y a relacionar este tema con la predestinación. Y una de las facetas que casi no se habla hoy en día de la predestinación, porque se habla de la predestinación referente a que Dios elige a quién va a salvar y pasa por alto a los que no quiere salvar. Sin embargo, hay un aspecto también de la predestinación que tocaban los puritanos y es el siguiente. Miren, el calvinismo se preocupa mucho por las señales. Si ustedes hablan con un calvinista, ellos siempre están hablando de somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero por su fruto se conoce el árbol. Entonces ellos siempre están haciendo énfasis en las señales. ¿Cuál es la señal de que soy un escogido de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que soy elegido de Dios? Muy bien, para los puritanos habían dos evidencias. Una evidencia era una vida de rectitud, una vida de santidad. Y la otra evidencia era el éxito económico. Y aquí podemos ver que se va relacionando la prosperidad material con la prosperidad espiritual. Y miren, por ejemplo, ojo,
que este autor no es anticalvinista, no es antipuritano. Así que no estoy citando a un católico, no estoy citando a un anabaptista, no estoy citando a alguien que está en contra de la reforma protestante. De hecho, este libro habla favorablemente de la reforma protestante, pero con un análisis equilibrado. Así que citando a este autor, que se los recomiendo, en la página 113 a 114 del libro, dice lo siguiente, y cito: la doctrina de la predestinación, como se ha dicho en el capítulo anterior, se contrapone radicalmente a la idea de que la gracia divina puede ser administrada y asegurada por la Iglesia a través de los sacramentos. Recuerden que la teología medieval de la Iglesia Católica es sacramental, su soteriología. Dice, pero si la salvación ya no es garantizada por las obras sacras de los creyentes, estos deben hacerse por su cuenta la angustiosa pregunta: ¿estoy entre los elegidos? El Dios del calvinismo, dice Weber, no exigió sino una sola buena obra, una santidad de obras elevada a sistema. Con el paso del tiempo, la ganancia espiritual y el trabajo mundano, la perseverancia moral y el éxito en los negocios, la una y la otra, fueron signo de confirmación de la elección y de la gracia. Nuevamente, con el paso del tiempo, la ganancia espiritual y el trabajo mundano, la perseverancia moral y el éxito en los negocios, la una y la otra, fueron signo de confirmación de la elección y de la gracia. Y ahí lo tenemos en la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, página 113, ustedes pueden consultarlo. Otra cita les voy a poner acá. Y esta cita es de Francis Cardona. Es doctor en historia y él está realizando él redacta, mejor dicho, el estudio preliminar del libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y miren lo que dice este historiador, que no es licenciado en historia, sino tiene un doctorado. El provecho del capital es el resultado de cualquier organización metódica de la vida a la que se obliga el espíritu religioso puritano, dedicándose a los negocios, a las empresas mercantiles e industriales. Si éstas prosperaban, era una señal de que estaban predestinados por Dios para la gloria, tanto en esta vida como en la otra. Esto lo van a encontrar en este libro, en la página número 8. Así que podemos ver que los puritanos son quienes asocian la prosperidad material con la prosperidad espiritual. Y los puritanos, cuando los persiguen en Inglaterra, ellos emigran hacia Estados Unidos, que se le llamó Nueva Inglaterra. Se independizan en 1776 las 13 colonias y luego sobre esas bases se funda Estados Unidos. Y los misioneros de allí que vienen a Latinoamérica vienen con esa teología, con esa doctrina de que si vos sos elegido de Dios, eso se va a manifestar en tu vida de rectitud y en el éxito de los negocios. Si te va bien en los negocios, significa que estás bien con Dios. Le he citado fuentes académicas para que puedan ver de dónde viene la teología de la prosperidad. Y me parece muy injusto que, si bien es cierto, yo no estoy en contra de que se denuncie a aquellas personas que predican por dinero, de que se desenmascare a aquellas personas que usan el evangelio como fuente para ganancia. Eso está bien, hay que hacerlo, pero también tenemos que ser justos, porque muchas personas del neocalvinismo, como muchos por ahí, por ejemplo, ustedes pueden escuchar a Juan Manuel Vaz, Will Graham, a un Paul Washer. Yo no estoy en contra de todo el ministerio de estas personas,
pero sí creo que tenemos que ser críticos y, y tenemos que ser imparciales. Y creo que ellos erran cuando hablan del neopentecostalismo y de los predicadores de la prosperidad, achacándoles a ellos como los perpetradores de esta teología. Sin embargo, cuando ellos hablan de los puritanos, de los calvinistas, ellos no dicen nada. Ellos dicen que estas personas eran muy espirituales, que solo se preocupaban por las cosas del alma, pero no es cierto. Estas personas, ahí les puse la evidencia. En el tiempo de los puritanos, si eras un vagabundo, no podían haber indigentes, no podían haber vagabundos, no podían haber mendigos, porque los echaban en la cárcel o los forzaban a trabajar. Esa era la realidad en los países puritanos, esa era la realidad en los países calvinistas. Así que aún con Martín Lutero, como los campesinos no quisieron permanecer en el estado en el que fueron llamados, y entonces los campesinos, cansados de tantos atropellos, de tanta vulneración a sus derechos, se levantaron en contra de la nobleza. Y Lutero escribió duramente contra los campesinos y muchos de ellos fueron asesinados. Pero repito, yo no estoy aquí descalificando a Martín Lutero ni a los puritanos. Simplemente fueron hombres que como yo y como ustedes cometieron errores. O sea, no por eso vamos a desechar su teología ni los aportes positivos que ellos hicieron. Sin embargo, el objetivo de este video es para que tengamos un análisis más equilibrado sobre este tema. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.